¿Quién es la verdadera Jane the Killer? Para muchos, la historia de Jane Arkansas es la versión oficial. Sin embargo, muchos de vosotros nos habéis dicho que esta ha sido una transformación de la creepypasta original, la de Jane Richardson. ¿Cuál es la mejor? Solo lo podréis saber si llegáis hasta el final. El 2002 no fue un buen año para Jane Richardson. Una tragedia la había marcado para siempre. Había perdido a sus padres a manos de Jeff the Killer. Sin embargo, la vida seguía. Asumió la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, Jessie, que apenas tenía 13 años. Afortunadamente, su tía Samantha se convirtió en un gran apoyo para ellas, ayudándoles económicamente. Pero Jane sabía que debía poner toda su voluntad para proteger a su hermana y no depender de la ayuda de los demás, por lo que comenzó a trabajar en un IHOP como camarera, un trabajo que apenas le daba para vivir. Una tarde, mientras bebía un zumo y tenía un descanso de 10 minutos en el restaurante, se topó con un anuncio en el periódico. El banco de sangre local ofrecía $150 a quienes donaran, siempre que tuvieran un tipo de sangre excepcionalmente saludable. La idea de ganar ese dinero rápidamente la llenó de esperanza. Podría usarlo para pagar el alquiler de aquel mes. Sin dudarlo, anotó la dirección en su móvil y reanudó su trabajo. Su compañera Alexis, otra camarera, se dio cuenta rápidamente del cambio de humor de Jane, con una gran sonrisa y llenando hasta arriba las bebidas de los clientes. Cuando le contó la información del anuncio, Alexis frunció el ceño extrañada. ¿$150? Me parece demasiado bueno para ser cierto. Yo se me hace raro que paguen algo. ¿Pero tanto? Jane le contestó riendo que estaba claro que habían realizado algunos cambios, y eso a ella le venía de perlas. El ambiente en IHOP era tranquilo esa noche. Con el paso de las horas, el restaurante se convirtió en un refugio en medio del bullicio de California. En la pantalla de la televisión, las noticias informaban sobre la continua búsqueda de Jeffrey Woods, conocido como Jeff the Killer, el responsable del asesinato de los padres de Jane. La policía no había conseguido capturarlo y había solicitado la colaboración del FBI y la CIA. Jane sintió un escalofrío al escuchar su nombre. No solo quería que lo capturaran, sino que borraran a aquel malnacido de la faz de la tierra para siempre. Entre los escasos clientes de aquella noche, un hombre llamó la atención de la joven. De unos 40 años, moreno, vestía un elegante traje negro con corbata, llevaba gafas de sol y un auricular azul que colgaba de su oreja izquierda. Se comportaba de una manera que parecía casi calculada, observando a los empleados con una intensidad que inquietaba a Jane. Al acercarse para apuntar su pedido, sintió que él la miraba profundamente, casi como si le realizara un escáner por dentro. El hombre pidió un T-bone muy hecho con huevos sencillos. A medida que ella le hablaba sobre nuevos platos de la carta, él la seguía mirando con mucho interés, haciéndole sentir muy incómoda. Mientras ella se dirigía a la cocina para preparar la comida, el hombre presionó un botón en su auricular y comenzó a hablar en voz baja. Hemos encontrado a la mujer perfecta. Era un agente del FBI, Marcus East, que no se detendría hasta que Jeff the Killer fuera capturado. El hombre continuó hablando con su interlocutor al otro lado del auricular. Reúne a los agentes para la próxima semana. Su plan ya estaba en marcha. Tiempo después, el agente se despedía de Jane con el estómago lleno de una rica cena. Cuando llegó a la hora del cierre, la joven se despidió de Alexis y se dirigió al banco de sangre. Pasó solo para ver si había más información en la puerta, pero al llegar se sorprendió al ver que estaba abierta. Intrigada, pensó que tal vez abrían las 24 horas. Se acercó a la recepcionista, quien la recibió con una sonrisa. Jane preguntó por el anuncio y la mujer la guió hacia el final del pasillo, señalándole la segunda puerta a la derecha. La espera en la sala fue breve. Después, el médico completó la extracción de sangre y le colocó un vendaje en el brazo, deseándole una buena noche. Mientras la recepcionista buscaba unos archivos en su ordenador, Jane se quejó del dolor en su brazo y la recepcionista le aseguró que mejoraría en 1 o 2 días. Y con un gesto amable le entregó el dinero prometido. Al recibir los billetes, Jane pensó en el gran alivio que suponía aquel ingreso extra para pagar el alquiler y feliz regresó a su casa. Al día siguiente, mientras trabajaba en el restaurante, recibió una llamada. Era el banco de sangre. Su corazón se aceleró al preguntarse qué podrían querer y si le reclamarían algo del dinero. Al otro lado del teléfono estaba Beth Williams, una doctora del centro, y ésta le preguntaba si podría volver a hacer una nueva donación de sangre.
Antes de que Jane pudiera dar respuesta, la doctora mencionó que estaban dispuestos a pagarle hasta $10.000. Jane sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿$10.000 por una simple donación de sangre? Mientras procesaba la información, se dio cuenta de que esa cantidad podría cambiarlo todo para ella y su hermana, así que aún sin entender aquel repentino interés en su sangre, aceptó. Una semana después, Jane regresó al centro. Mientras esperaba, se encontró con la misma recepcionista y el médico que había extraído su sangre en la visita anterior. El proceso transcurrió sin complicaciones y al finalizar, Jane reclamó el dinero en efectivo y lo metió en su cartera. Al salir del edificio y dirigirse a su coche, dos mujeres se acercaron a ella. Una de ellas mostró su insignia de la CIA y con un tono firme le aseguró que no había hecho nada malo, pero debía acompañarlas. Con miedo a que quisieran reclamarles el dinero del banco de sangre o que hubiera sido víctima de una gran estafa, Jane se subió al coche de los agentes con la mente agitada por la incertidumbre. El trayecto hacia la sede de la CIA en Los Ángeles fue silencioso. Al llegar, Jane se dio cuenta de que había una camioneta del FBI aparcada. La situación no hacía más que confundirla. A pesar de sus intentos por obtener respuestas de las agentes, todas sus preguntas fueron contestadas con: «Esta información es clasificada». Una vez dentro, fue llevada a una sala de interrogatorios. Al tomar asiento, se encontró frente a un agente que la observaba con seriedad. El hombre comenzó hablando de su pérdida, refiriéndose a sus padres, y después continuó hablando de Jeffrey Woods. A medida que las palabras salían de sus labios, Jane comprendía cada vez menos. Aquella gente creía que su tipo de sangre era necesaria para detener a Jeff. Su mente intentaba asimilar todo lo que estaba sucediendo, pero ¿qué otra opción tenía? Mientras pasaba de un examen médico a otro, la sensación de desconfianza crecía. Al caminar por los pasillos, su mirada se detuvo en una habitación donde había camillas cubiertas con mantas blancas, ocultando cuerpos que la hacían temer por su propia vida. La inquietud se convirtió en pánico y la supervivencia la llevó a actuar, atacando a los guardias. Sin embargo, en su intento de defensa, fue noqueada y sedada por una doctora. Su mundo comenzó a nublarse y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba tumbada en una silla. No podía ver a nadie, pero estaba siendo observada. Frente a ella había un gran cristal con espejo, como el de las salas de interrogatorios, y al otro lado varios médicos la observaban. Sintió algo en su frente que parecía una venda, pero tenía electrodos y cables saliendo de esta. Sus manos y pies estaban amarrados a la silla, no importaba cuánto se moviera, no podía liberarse. Unos segundos después, escuchó una voz desconocida. Señorita Richardson, soy la doctora Beth Williams, del banco de sangre. No quería traerle de esta manera, pero algunos de estos agentes me dijeron que poseía un tipo de sangre muy especial, y estaban en lo cierto. Si se lo está preguntando, yo fui quien la sedó. Estaré al lado suyo para monitorear sus signos vitales en este proceso. Jane seguía perpleja, no entendía nada y solo escuchaba la voz de la doctora por un altavoz. Entonces una de las agentes que la había llevado en coche comenzó a explicarle algo más. Su sangre la convertía en la candidata perfecta para un experimento fundado por los Estados Unidos. Entonces Jane miró su brazo y se percató que tenía una vía clavada en su brazo y que le estaban quitando sangre. La agente continuó diciéndole que los científicos entrarían más tarde con un suero. Aquel suero llevaba componentes secretos que le ayudarían a conseguir su venganza contra quien había matado a sus padres. Minutos después, un doctor entró en la sala con una sustancia a la que se refirió como odio líquido. Le aseguró a Jane que no tenía nada de qué preocuparse y que iba a estar bien. Comenzaron con el proceso y mientras por un lado le quitaban su sangre, por el otro introducían aquella sustancia en su cuerpo. A pesar de que el personal médico le había dicho que no tenía nada que temer, una lágrima cayó por su mejilla. Todas las voces que había allí, los médicos, los agentes, los científicos, todos comenzaron a sonar distantes. Al otro lado del cristal, los doctores monitoreaban sus signos vitales. Su corazón estaba latiendo de manera normal. Todo estaba en orden. Jane vio cómo su sangre se iba drenando lentamente y comenzó a sentirse débil y con mucho sueño, notando cómo iba desvaneciéndose. La máquina que mostraba la información de sus latidos hizo una línea recta. Los electrocardiogramas se volvieron planos. En ese momento, Jane estaba clínicamente muerta. La joven sintió la suave caricia de una mano familiar en su rostro. Era su madre, Paula. Abrió sus ojos y estaba en aquella habitación con su madre y su padre, que estaba a su lado,
vestido con su uniforme militar y sus medallas, irradiando una luz cálida. A pesar de la situación, Jane se sintió segura al ver a sus padres nuevamente. Paula la abrazó con ternura y le explicó que tras la extracción de sangre había cruzado a un lugar intermedio, pero permanecerían con ella hasta que volviera a la vida, mientras la acariciaban y calmaban. Bruce, con su humor característico, hizo que Jane riera, recordando momentos de su infancia que siempre le hacían sonreír. Cuánto los echaba de menos, cuánta falta le hacían en su vida. «Solo recuerda una cosa, mi querida Janie», le dijo su madre. «Si alguna vez más me necesitas a mí o a papá, estaremos aquí». Y señaló con su dedo el corazón de Jane. «Y te volveremos a ver en tus sueños, querida. Te amamos», añadió su padre sonriendo. Su madre señaló la bolsa de odio líquido que estaba a punto de terminar de inocularse. «Te amo, mamá. Te amo, papá», dijo Jane, dándole a sus padres un abrazo. Ellos la besaron y desaparecieron. Jane comenzó a recuperar la consciencia, sintiendo que su cuerpo respondía de nuevo. Los monitores a su alrededor indicaban que su corazón y cerebro funcionaban normalmente. Al ajustar su visión, se dio cuenta de que seguía en la misma sala. Sin embargo, cuando ojeó su mano, notó que su piel había adquirido un tono pálido, casi fantasmal, y su cabello, que antes era rubio platino, ahora era negro como el carbón. La sorpresa y el temor la invadieron. Desesperada por liberarse, encontró la fuerza para quitarse los grilletes y los cables que la mantenían sujeta. Se levantó de la silla y, mirando con una actitud violenta al cristal que separaba ambas salas, comenzó a gritar enojada y fuera de sí, preguntando qué le habían hecho. Los científicos mencionaron a los médicos que Jane experimentaría episodios violentos debido al odio líquido que ahora circulaba por sus venas. Con una fuerza inesperada y gritando palabrotas, Jane arrojó una silla contra el espejo. «¿Por qué parezco una puñetera muerta? ¡Estoy muy blanca!». Uno de los científicos contestó a través del altavoz. «Hola, señorita Richardson. Eso es porque su color natural de piel se fue». Jane volvió a agarrar la silla y la arrojó de nuevo al cristal de dos caras, rompiendo el vidrio. Agarró el cuello de la camisa de un doctor y lo golpeó contra la pared con una fuerza increíble. Uno de los científicos activó la alarma para que los guardias de seguridad y personal médico detuvieran a Jane. Uno sacó una jeringa, pero ella tomó la aguja y se la clavó al doctor entre los ojos, inyectando una burbuja de aire en él. Dos guardias con armas eléctricas trataron de detener a Jane, pero ella agarró sus brazos, causando que se dañaran el uno al otro. Después se aproximó a otro agente y rompió su muñeca, mientras salpicaba sangre por todos lados. Luego vació el contenedor del odio líquido, lo rompió lanzándolo contra el suelo y finalizó enterrando un pedazo de cristal en la cabeza de un agente hasta matarlo. La ropa de Jane estaba manchada de sangre. En medio de los muertos mutilados y aquellos que estaban fuera de combate, Jane miró al grupo y dijo en un tono amenazador: «Gracias por salvarme. Ahora sé lo que debo hacer. Debo matar a Jeffrey Woods y terminar con su reinado de terror para siempre. Si él no está muerto, más vidas se perderán. Soy mucho más fuerte ahora. Soy imparable, imposible de matar. Para cualquiera que se interponga en mi camino, yo seré la última cosa que verá. Yo mataré a Jeff the Killer y nadie me detendrá». Después de escasos minutos, la actitud violenta de Jane cesó y volvió a actuar normal. Los doctores aliviados comenzaron a realizarle una serie de exámenes médicos, rayos X, resonancias magnéticas y otros procedimientos. Jane fue examinada cuidadosamente y los resultados mostraron que no había anomalías. Un oculista se acercó con una tarjeta con letras minúsculas y le pidió que leyera lo que había en ella. Jane lo hizo sin dificultad, sorprendiendo al médico con su agudeza. Tras finalizar los exámenes, Jane preguntó si podía irse. Con un asentimiento, el médico le dio permiso. Tomó su ropa manchada de sangre que le habían proporcionado en una bolsa de hospital y salió del edificio sin preocuparse por su desnudez. Mientras regresaba a casa, se topó con ropa que alguien había colgado para secar. Decidió probarse un conjunto que consistía en pantalones de chándal negros, una camiseta sin mangas y una sudadera que le quedaban perfectamente. Olían dulce y le ofrecieron una sensación de frescura al dejar atrás su bolsa de ropa empapada de sangre. Se puso unos calcetines y sus zapatillas deportivas. Finalmente, llamó a Jessie para informarle que estaba bien.
Su hermana la esperaba ansiosamente. Cuando llegó a casa, su novia Mary también la estaba esperando. Jessie inmediatamente corrió a los brazos de su hermana mayor, dándole un gran abrazo. Mary la abrazó después, perdiéndose las dos en un profundo beso de amor en los labios. «Sabía que volverías», dijo Jessie con lágrimas de alegría. «Claro que lo hice», le respondió Jane. Jeff ahora tenía algo de competencia, así como muchos otros criminales afuera. Jane the Killer es Jane Richardson o Jane Arkansas. Según nos cuentan nuestros amigos TikTokers, Jane fue creada originalmente por The Lady Black Wolf, con la historia de Jane Richardson. Sin embargo, este personaje se convirtió en otro diferente en la versión que casi todos conocéis y que ya tenemos en el canal. ¿Os quedáis a verla y nos dais vuestro veredicto de cuál os gusta más en los comentarios? Hoy os contamos la historia de Jane Arkansas, alias Jane the Killer, una chica vecina de Jeff. Jane solía vigilar a Jeff de vez en cuando por la ventana. Era nuevo en el vecindario y tenía curiosidad por él. Un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y a su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo dinero o el bocadillo del recreo, a cambio de no sufrir una paliza. Volvió a mirar y vio cómo Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó y Jane se dijo para sí misma: «Quédate sentada, no seas estúpida». Entonces vio cómo Jeff se abalanzó contra Randy. Luego cogió a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Jane estaba sorprendida. Parecía que Jeff se estaba divirtiendo demasiado. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía, y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Jane se fue con sus padres a la escuela y le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó el día. Cuando lo vio salir de clase, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz, para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente, Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido y a partir de ese momento, la gente empezó a soltar muchos rumores envenenados sobre Liu. Días después, el vecino de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Jane vio por la ventana cómo los niños se divertían, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. Randy se abalanzó sobre Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces decidió llamar a la policía. Tras escuchar unos disparos volvió a mirar. Vio las llamas de fuego y oyó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con la piel chamuscada. Jane se desmayó. Cuando despertó se encontraba en el hospital y preguntó sobre Jeff. La enfermera le dijo que no podría dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia, a lo que ella respondió con voz temblorosa: «Él no es mi novio». Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo y le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días y que cuando llegara el momento la avisarían. Luego ella contó todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto, dentro de unos días dejaría a Liu libre. Días después, los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff. Liu apareció y le dijo que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente, Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. Su pelo antes castaño ahora era de color negro. Su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego, vio cómo Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces, Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Jane respondió con un chillido y se desmayó. Cuando Jane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía: ¿No vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano, golpeando la ventana y sonriendo. Jane, asustada, cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a casa de Jeff con mucho miedo, cerró los ojos y entró. Con los ojos todavía cerrados escuchó a alguien decir:
¡Lo has conseguido! ¡Me alegro, amiga mía! Jane gritó. Vio que los ojos de Jeff eran grandes y no parpadeaban, y su sonrisa era de color rojo. Su ropa estaba llena de sangre. Jane se desmayó de nuevo. Cuando despertó estaba en una mesa de comedor. Su cuchillo había desaparecido. Sentada alrededor de la mesa se encontraban los padres de Jeff y sus amigos. Todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras. Trató de gritar, pero estaba amordazada. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. «Vaya, mira quién ha despertado finalmente». Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de chillar, pero Jeff estaba detrás suyo acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo: «Cállate, cállate, que a los amigos no se les debe gritar. Seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos. Pero no te preocupes, que pronto haré que luzcas hermosa también». Jeff le cortó la mordaza con el cuchillo. Jane le miró fijamente a los ojos y le susurró: Vete a la mierda. Jeff salió y mientras tanto Jane se puso a llorar pensando en su familia. En ese momento Jeff regresó. «No llores», dijo. Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina. «Tranquila, ya he llamado a los bomberos», le dijo Jeff, y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo: «Nos vemos, mi querida amiga. Espero que quedes tan hermosa como yo». Cuando Jane se despertó estaba de nuevo en el hospital y la cabeza le daba tumbos. Luego, una enfermera le informó de que su familia había muerto en el incendio. Entonces Jane empezó a llorar. Al volver a despertar vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores. Había dormido durante 2 semanas seguidas. Dame un espejo. Al verse, tiró el espejo al suelo del horror. Su rostro estaba totalmente quemado. Llegó un paquete y Jane se dispuso a abrirlo. Dentro había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y con una sonrisa pintada de negro. También traía una peluca de color negro, un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Había una nota: «Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa como yo, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas. Y dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo». Tras leerlo, salió del hospital, se puso la peluca y fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día Jane juró venganza, y cada vez que el sol se pone va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. El lema de Jane dice lo contrario al de Jeff: No te vayas a dormir. Para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.